Hoy Salud y Previsión tiene a la doctora, a la licenciada Alba Reyes, coordinadora general de la Alianza por el Derecho a la Salud. Considero muy importante el tema por lo siguiente. Si usted toma un comercial que el gobierno pasa de SENASA, en el que el director, después del presidente hablar, creo que un encuentro en Nueva York, hablan de que eso va más allá de el tema de un seguro de salud, sino que es un derecho a la salud, dice el director de SENASA. Y lo otro es, mucha gente se pregunta, ¿por qué a nivel mundial los gobiernos es que han jugado el papel importante en la obligación tanto a las pruebas como a las vacunas? Muy sencillo, y es que la enfermedad, en el caso de pandemia, es una responsabilidad única de los gobiernos. Eso no es un problema de las ARS, por una razón sencilla. Si usted tiene una población de 10 millones de habitantes en la que posiblemente 2 millones sean afectados por la enfermedad, es incosteable que las ARS puedan cubrir esa enfermedad, y mucho menos en los casos de ese porcentaje que va a cuidado intensivo. Es decir, que es de responsabilidad única de los gobiernos, por lo que salud es un derecho y los gobiernos han tratado de cumplir ese derecho humano. Le damos la bienvenida a la doctora y que nos, por favor, doctora Reyes, que nos diga en qué consiste el nombre de Alianza por el Derecho. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Alianza por el Derecho a la Salud es una iniciativa, una coalición de organizaciones sociales que nos constituimos en coalición en el 2017, preocupados por la crisis que veíamos afecta el sistema de salud en República Dominicana. Decidimos juntarnos porque veíamos en ese momento incluso que la salud se estaba manejando en el país no como un derecho ciudadano, sino como un negocio, una mercancía donde el que tiene posibilidades económicas tiene acceso a servicios de salud de calidad. El que no tiene posibilidades económicas tiene que ir al hospital público, que por lo general tiene un montón de carencias y entonces no tiene servicio de calidad. Y en ese sentido dijimos, hay que comenzar a educar a la población para que entienda que la salud es un derecho constitucionalmente establecido y que por tanto el Estado tiene que asegurarnos ese derecho, mejorando los servicios de salud. Ahí surge ADESA y llevamos 5 años trabajando en esta coalición por acercarnos a que la salud sea reconocida en el país como un derecho humano. ¿Ustedes han hecho en algunas áreas propuestas? Claro, nosotros una de las cosas que hemos hecho en ADESA es realizar varias investigaciones. Por ejemplo, hicimos una investigación del primer nivel de atención, específicamente de la estrategia de atención primaria. Y hemos propuesto cómo ese primer nivel de atención debe ser mejorado con una mayor inversión que según establece la ley debe ser un 36% del PIB, de la inversión en salud. Hemos dicho que aquí en el país hay un problema de dispersión de los actores del sistema. Tenemos, por ejemplo, CISARRIL, SENASA, Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la vida. Nosotros entendemos que esos debe unificarse y esos fondos deben ser invertidos en salud realmente, en los hospitales, en medicamentos que faltan, en insumos que faltan. Hemos propuesto el aumento de la inversión del sector salud, que nosotros nos hemos mantenido en un 2% promedio hasta el momento, incluyendo la inversión del 2022. Y nosotros hemos dicho, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
obliga al Estado a que en este momento la inversión en República Dominicana en salud debe estar rondando por un 4.7% del PIB. Seguimos en el 2. Uno de los más bajos de la región, por ejemplo. Esa es una propuesta que hemos hecho. Hemos dicho que hay que mejorar el tema de la gerencia hospitalaria. Nosotros acabamos de hacer un estudio en 50 hospitales y estamos viendo que solo 5 de los directores de hospitales tienen formación en gerencia hospitalaria. ¿Qué significa eso? Que hay una debilidad en la gerencia que tenemos en los centros públicos de salud y debe ser mejorada, porque lo que no es bien gerenciado no va a funcionar bien. Bien, licenciada, tenemos desde Chile a Montenegro que le tiene alguna pregunta. Adelante, Horacio. Gracias, Michelle. Buenos días, licenciada. Licenciada, sería interesante poder separar en 2 áreas los diagnósticos que usted nos pueda detallar de mejor manera. ¿Cuáles son el diagnóstico en sí en el primer nivel de atención, específicamente todo lo que sucede en la atención primaria? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen diagnosticada? Lo que pasa en el segundo nivel de atención, exactamente lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Y saber si esta situación y este diagnóstico tiene de alguna manera una solución viable, porque han pasado muchos gobiernos de las dos coaliciones y aparentemente seguimos viviendo la famosa canción de Juan Luis Guerra, ¿cierto? En Niágara en bicicleta. Cuéntenos un poco qué pasa en estas dos áreas. Bueno, mire, Montenegro, en el primer nivel de atención hay varios problemas que para nosotros son clave. Uno, hay una carencia de unidades de atención primaria. Según el Servicio Nacional de Salud, en este país, en este momento debíamos tener alrededor de 6.000 unidades de atención primaria. En el estudio que nosotros realizamos en el 2019 se estableció que apenas teníamos 1.119 unidades de atención primaria, lo que significa que es un déficit terrible que tenemos en el primer nivel de atención, que la ley establece que es la puerta de entrada al sistema. Y siendo el primer nivel de atención la puerta de entrada al sistema, lo primero es que debemos contar con la cantidad de unidades de atención primaria en materia de infraestructuras, estamos hablando, que alcance a la población establecida. Lo segundo es que esas unidades, ya de por sí muy limitadas en términos de numérico, tienen carencias importantes en términos de personal médico, en términos de insumos y materiales, a veces hasta de vacuna. Por ejemplo, encontramos casos de unidades de atención primaria que la nevera de mantener el frío para la vacuna no existía, muchas veces porque faltaba un tanque de oxígeno, un tanque de gas. Son carencias básicas, elementales, que uno se pregunta por qué existen. Siendo la atención primaria la puerta de entrada del sistema, insisto, y que su labor fundamental es la prevención de enfermedades, su labor fundamental es promoción de la salud, para evitar que la gente tenga que ir al segundo nivel de atención. Seguimos aquí en el país sin entender por qué el Estado no le ha dado la importancia que demanda ese primer nivel de atención. Y sobre todo, por qué no se le da importancia a la implementación de la estrategia de atención primaria en salud que permita disminuir enfermedades, que permita que la gente viva en bienestar, que permita que la gente del barrio del Batey pueda acceder a servicios amigables de salud en un primer nivel de atención. Eso es en ese sentido. En el segundo nivel de atención, pues la situación es parecida, aunque ya en una mayor dimensión. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que los hospitales nuestros en este país siguen teniendo problemas por ejemplo, de médicos especialistas. La gente lucha, literalmente hablando, para que un cardiólogo
pueda atenderle en un hospital. Nosotros, por ejemplo, en este estudio, en 50 hospitales, nos dimos cuenta que hay 36 hospitales que no tienen servicio de cardiología, cuando en este país se ha establecido que una de las principales causas de muerte en la actualidad son los problemas cardiovasculares. En los hospitales de segundo nivel de atención, igualmente, nos decían los 50 directores que entrevistamos que tienen dificultades de equipos modernos, de equipo incluso sonógrafo, que son cosas básicas para un hospital de segundo nivel de atención, dificultades de materiales, insumos básicos, gasas, jeringas, como decimos, jeringuillas. Todavía son problemas en nuestros hospitales municipales, que se supone que son hospitales de un nivel de especialización, de internamiento, estudios especializados, carencia de personal, por ejemplo, de oncología. De 50 hospitales, solo 4 tenían servicio de oncología, en un país también donde el cáncer ha ido en auge. ¿Qué le digo? El 92% de los hospitales no tiene ambulancia. En cuanto a recursos humanos, Ajá. República Dominicana está a la altura de las necesidades reales en materia de salud. No, por lo que le estoy diciendo, nos faltan especialistas en áreas básicas, por ejemplo. Nosotros tenemos hospitales, ahí como le decía, una proporción de 122 hospitales públicos, estudiamos 50. Y le digo, de esos 50, por ejemplo, en un área importante como oncología, solo encontramos 4 oncólogos. Entonces eso te está diciendo que hay un déficit de especialistas. En cardiología, que es una de las áreas de la medicina fundamentales, en un nivel como el segundo. En este país tenemos un déficit grande de cardiólogos. Tú vas a la maternidad de Los Minas y hay un solo cardiólogo. Y cuando ustedes analizan los temas, ¿solo es políticas del derecho a la salud estatal o también, por ejemplo, ustedes llaman al Colegio Médico Dominicano y dicen, miren, nosotros vemos que hay pocos médicos, pero están nombrados? Ustedes, ¿qué pasa con los horarios? ¿Qué pasa con la asistencia? Por ejemplo, la participación de muchos médicos en hospitales que están en algunos puntos del país donde no quieren trabajar los médicos. Ustedes también hablan con otras entidades, no solo con el gobierno. No, claro. Por ejemplo, con el Colegio Médico nosotros hemos intentado establecer una alianza, porque nosotros decimos que los médicos tienen derecho, tienen una demanda que el Estado tiene que asegurarle, pero también hay un compromiso del médico de ofrecer servicio de calidad en el hospital donde le toca. Nos encontramos, por ejemplo, en este estudio, dificultades con el horario de los médicos que no cumplen el horario que esté establecido por ley. Esa es una dificultad. Otra vez hay problemas de ausentismo, no van al centro de salud, por ejemplo. Otras veces trabajan menos del horario que les corresponde. Todos esos temas, nosotros ahora con el nuevo presidente del Colegio Médico tenemos la esperanza de que podamos sentarnos a discutir cuál es el rol y cuál es la responsabilidad que tiene el personal médico para que los servicios de salud pública sean servicios también de calidad, porque no es solo un tema del Estado, es un tema también del personal. A veces tú vas a un centro de salud y desde el portero que te recibe hasta el médico, que es el último escalón, hay un tema de violación de derechos. El médico trata al paciente como que, tú sabes, tú me estás pidiendo un favor y yo te lo doy si quiero. Entonces también hay que humanizar los servicios de salud pública y es una responsabilidad también de los médicos. Por ejemplo, nosotros detectamos en las entrevistas a los 50 directores que un problema serio que hay en el sistema es que falta supervisión y control al personal de salud. Entonces, si el que es responsable de la rectoría, si el que es responsable de la supervisión y control de los servicios o del funcionamiento de los establecimientos no lo hace, pues el médico va si quiere, el médico llega a la hora que le da la gana, el médico da el servicio que le parece, que es el correcto.
Entonces son muchas dificultades realmente. Doctora, pero uno ve a veces en algunas ocasiones que, o según le cuentan a uno, el personal que termina finalmente dándole atenciones a los pacientes, a la gente que va a un centro de salud público, son los residentes. Entonces, eso es algo que incide de cierta manera en una calidad que no es la esperada en el servicio de salud. Así es, claro que incide. Por lo que decía ahorita, la ausencia de especialistas se revierte en la calidad del servicio. Sí. Si yo necesito un cardiólogo y el que está es el residente, pues obviamente yo no voy a recibir la atención para lo que yo he ido a ese centro de salud. Otro caso que veíamos era el tema de las enfermeras, por ejemplo, que son, al fin y al cabo, decimos nosotros, las que tienen como un mayor peso en el acompañamiento a los pacientes, en el seguimiento al tratamiento del paciente, y nosotros veíamos que el 66% de las enfermeras que trabajan en esos centros son técnicas en enfermería, son auxiliares, no tienen licenciatura. Eso nos da a nosotros como país un reto. O sea, ¿cómo es posible que del personal de enfermería apenas un 30 y pico % sea licenciada? El resto estudió en una academia, estudió en un instituto. Entonces, esto tampoco nos asegura la calidad que nosotros necesitamos en el servicio. ¿Cómo está la República Dominicana en materia de infraestructura hospitalaria? Bueno, ya usted se refirió a la situación del primer nivel de atenciones de salud. En lo que tiene que ver con el segundo nivel, yo sé que ha habido un plan de reestructuración, digamos, de los hospitales, modernización. Usted un poco se refirió al tema del equipamiento. Sí. En sentido general, ¿cómo estamos nosotros en lo que tiene que ver con infraestructura del segundo nivel? Mira, una cosa que vimos es que, por ejemplo, la población demanda mucho la construcción de hospitales. Y nosotros nos dimos cuenta en el estudio que el problema aquí no es falta de infraestructura en el segundo nivel de atención. Tenemos infraestructura suficiente. Muchas de ellas están obsoletas todavía. Por ejemplo, encontrábamos edificaciones desde la época de Trujillo que están en condiciones muy deterioradas. Encontramos algunos que están en buenas condiciones. Tú sabes que aquí en las últimas décadas la priorización en materia de inversión de infraestructura en salud se priorizó los grandes hospitales, por ejemplo. Pero en el segundo nivel no nos faltan hospitales, sí hace falta remozamiento de los hospitales. Hay hospitales que tienen 6, 7, 8 años en reconstrucción que aún no se terminan. Es una dificultad porque entonces el servicio se convierte en un caos en esos hospitales. Muchos hospitales que están recibiendo pacientes en furgones todavía, por ejemplo, o en carpas que se han habilitado en el área de los hospitales para poder resolver el tema del deterioro de las infraestructuras, que tienen 7, 8 años, repito, en reconstrucción. Esos son los problemas que tenemos a nivel de infraestructura. Realmente. Bien, Montenegro. Gracias, Michelle. Licenciada, lo que yo he escuchado, lo que usted ha escrito, apunta de gran medida al rol del Estado, ¿cierto?, en la administración de la red sanitaria y de la asignación de recursos. El problema es que los estados tienen múltiples necesidades y siempre ciertos limitados recursos, y hay que saber administrarlo de la mejor forma posible. Y hoy día, si se le cruza la variable de la pandemia, tiene a los países, ¿cierto?, en una situación bien compleja. Entonces, la pregunta es, ¿cuál, según usted, sería el rol del sector privado para mejorar el acceso a los servicios de salud en el sistema? ¿Y qué opina usted de las regulaciones que hoy día existen, tanto para el administrador de riesgo de salud como para los prestadores de servicios de salud privado en República Dominicana? Bueno, mira, el tema de la inversión es un problema que tiene que resolverlo el Estado, entendemos nosotros. Fíjate que para la pandemia aparecieron los recursos
y se enfrentó la pandemia, ¿verdad? Sí. En el país. Se aumentó considerablemente el presupuesto. Eso nos dice a nosotros de que si hay voluntad política, va a haber de dónde sacar los recursos para invertir en salud, no de manera coyuntural, no cuando haya una epidemia, no cuando haya un evento de salud que demande buscar fondos para intervenir. Es un problema de visión de Estado en relación a un problema fundamental que es el problema de la salud. Si los estados se enfocaran, identificaran de dónde buscar los fondos para invertirlos, se invierten en otras cosas. Esa es una cosa que para nosotros es fundamental. El Estado tiene que asumir su rol de garante de derechos en este país, identificar de dónde buscar los fondos e invertir para mejorar la calidad de la salud en el país. ¿Cuánto deberíamos invertir en salud? Bueno, a nivel de la región el modelo es un 6%, 7% del PIB. La Estrategia Nacional de Desarrollo en el país dice que en estos momentos debemos tener un 5% de inversión del PIB. Y a eso es que estamos apostando, a que el Estado entienda. ¿Y eso es posible? Bueno, eso es posible. Y nosotros no decimos que hay que hacerlo de golpe y porrazo, como decimos en el campo. Nosotros decimos que si el Estado establece una estrategia escalonada de aumento del presupuesto, es posible hacerlo. Licenciada, hay un tema que es infraestructura, otro es el personal, otro es el equipamiento. Tiene el sistema, cómo se comporta el sistema en la seguridad social, la DIDA, las ARS, la CISARRIL, cómo se maneja el sistema. Pero hay una parte que tiene que ver con el individuo, que es, o usted tiene, si usted es empleado, usted tiene un seguro contributivo, si usted es, puede tener, ya hay casi 6 millones de dominicanos que tienen MOSINCO, un seguro subsidiado. Usted tiene una porción de los ciudadanos que tienen un seguro privado aunque no trabajen, que son los menos, y tiene un grupo muy pequeño de dominicanos que todavía queda sin seguro médico. Hay una parte, independientemente de donde usted esté, usted tiene una parte que es la cobertura de los que están bajo un sistema de seguridad social, porque si usted no tiene un seguro, usted puede ir a un hospital hasta sin seguro y le dan sus atenciones. Las coberturas, por ejemplo, si ustedes han hecho análisis de coberturas del sistema, que es igual para todos los regímenes, ¿sí? En cuanto a lo que es las catastróficas, los valores adicionales, el mismo nivel de lo que te cubre el sistema. Ustedes han hecho el análisis, porque es una parte que a uno le dice, la salud no tiene dice el doctor Hanna, no tiene precio, pero tiene un costo. Entonces muchas veces tú tienes que, o tengo una diferencia que pagar, o no me cubre la totalidad, o los medicamentos se me van de las manos. ¿Qué han analizado ustedes en cuanto a lo que es cobertura? Bueno, eso que usted acaba de decir es correcto. Mire, nosotros tenemos cubierta, vamos a decir, casi el 100% de la población en materia de aseguramiento. Pero ese seguro familiar de salud tiene problemas básicos. Por ejemplo, tú tienes un plan básico de salud que han establecido las aseguradoras. No, la CISARRIL. La CISARRIL, bueno, pero que al fin... La CISARRIL es la que establece todas las políticas. Exacto. Entonces tú tienes ese plan básico de salud, pero ese plan básico no te garantiza cobertura total, aunque tú tengas un seguro privado, mucho menos si tú tienes un seguro público. Porque siempre tú tienes que cubrir lo que le llamamos el famoso copago, que se establece por lo general a discreción del médico que te atiende. Pero ustedes, por ejemplo, han evaluado, nosotros decimos... Yo veo un avance. Usted acaba de decir, aquí casi todos los dominicanos tienen un seguro. Esa es una etapa que vamos a decir, ¿estamos mejor que antes o no? Claro que sí, porque tenemos o un seguro contributivo o un seguro social. Casi el 100% de los dominicanos. Entonces, ahora ustedes entienden que trabajaríamos con la cobertura. Claro, porque déjame decirte una cosa, Jacín. Tú dijiste que hay casi 5 millones de dominicanos con un seguro subsidiado.
Es cierto que ese papelito, como nosotros le llamamos, es cierto que el carné del seguro subsidiado te garantiza cobertura, te garantiza acceso a salud. Tú tienes lo que tú tienes que ver qué proporción y dónde te da ese acceso. No, lo que tenemos que ver es que la persona que tiene un seguro subsidiado de salud solo puede ir a los hospitales. Pero igual yo tengo un seguro privado y fui el otro día a una clínica en la avenida Lincoln, no, su seguro no cubre aquí. Exacto. O sea, cada seguro tiene un lugar donde cubre o no. Tiene un lugar donde cubre, pero por ejemplo, son dos temas diferentes. El aseguramiento privado, cuando yo tengo mi seguro contributivo, también hay violación de derechos, por lo que tú acabas de decir. Hay especialistas que sencillamente te dicen, yo no cojo seguro, a mí hay que dármelo uno encima de otro, por ejemplo. Que ese no es un problema del Estado tampoco, ni del sistema, ese es del especialista, ¿verdad? Bueno, es del especialista, pero ¿quién regula es el Estado? Quien regula es el Estado. ¿Ustedes han hecho mediciones de los niveles de satisfacción de los usuarios del servicio de salud, tanto pública como privada? No, a nivel privado nosotros no trabajamos más el servicio público de salud. Y tú te encuentras ahí, mucha gente te dice, estoy satisfecha con el servicio. Por ejemplo, ahora en esta encuesta, en este estudio que hicimos, una alta proporción de personas dijeron que estaban satisfechas con el servicio de salud. Otra gran cantidad dice que no está satisfecha por las carencias que ya mencionamos. Pero eso va a variar mucho de las regionales de salud, por ejemplo, va a variar mucho en los hospitales y va a variar mucho también de la cercanía del médico con los pacientes. Porque si tú tienes un trato de calidez en el servicio, obviamente el usuario se siente satisfecho. Si tú tienes un trato despectivo, ya ahí hay un problema de insatisfacción, pero también de la carencia del servicio. Es lo que te permite medir eso. Tenemos una pregunta de Horacio Montenegro desde Chile. Ya. Licenciada, en mi intervención anterior le hice una pregunta específica respecto de su opinión sobre el rol del sector privado para mejorar el acceso a la población. Y se lo digo porque, como bien dice Michelle, hay un régimen contributivo con una cantidad importante de afiliados en el sistema. También es cierto que esa cantidad importante de personas solamente tienen acceso al plan básico, no tienen acceso a los planes complementarios de salud. Entonces, el privado juega un rol no menor en el escenario de salud en la cual ustedes hacen análisis, hacen su diagnóstico, ¿cierto? Hacen las críticas. Mi pregunta concreta es, a su juicio, ¿cuál es el rol del sector privado entre el sector asegurador o administrador de riesgo de salud, para ser más específico, y los prestadores de servicios de salud, llámense centros de atención primaria privados, clínicas privadas? Bueno, el rol tiene que ser un rol de complementar el servicio de salud que brinda el Estado. Por ejemplo, hablamos de la alianza público-privada. Las aseguradoras, los prestadores de servicio en el sector privado deben tener un vínculo con el Estado dominicano, y ese servicio tiene que ser también regulado, tiene que ser articulado. No es posible que nosotros, las ARS, por ejemplo, en este país sigan haciendo lo que quieren, ponen la regla del juego, asumen el catálogo que a ellos les parece. Si un médico te indica un estudio y no está como está en el catálogo de servicio, te lo rebotan, no te lo cubren. Creo que tiene que darse también un mayor nivel de sensibilidad de los inversionistas privados en materia de salud. Cambiar, tal vez mucho pedir, cambiar esta visión de la salud como un comercio, como un negocio, sin que el ser humano esté en el centro de ese negocio, es lo que nosotros necesitamos cambiar en el sector privado. Porque si no, vamos a seguir teniendo
una medicina deshumanizada y una medicina donde el que tiene los recursos, en este caso las aseguradoras de riesgos laborales, hacen con la salud del pueblo dominicano, en nuestro caso particular, lo que a ellos les parezca, lo que a ellos les resulte en ganancia, no nos importa lo demás, que es la salud como tal. Y ahí entra entonces el sector público, por eso nosotros insistimos en que el Estado tiene que asumir su rol de rectoría en el sistema de salud, y no solo es rectoría en el sistema público de salud, es rectoría en el sistema de salud integral. El servicio privado de salud es parte de la salud global de la población dominicana. Nosotros sentimos que hay mucha flojera, para decirlo de alguna manera, en la capacidad de rectoría que hemos tenido, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores también. Y por eso el sector privado pone la regla como entiende que tiene que poner la regla. Entonces, Montenegro, yo entiendo que el sector privado tiene que brindar servicio, pero entender que es una población a la que se le brinda el servicio y que más allá de la ganancia, ¿verdad? Más allá del negocio, está la salud como un derecho fundamental de la gente. Finalmente, queremos preguntarle con respecto a lo que se divulgó en estos días de que la CISALRIL tenía mucho que no se reunía, y entonces, ¿no cree usted que quizás el nombramiento de un nuevo director o la necesidad de reenrumbar esa superintendencia de salud podría traer algún tipo de esperanza para los pacientes? O si se debe adquirir alguna mística especial para llegar a todas esas metas que usted está proponiendo. Bueno, mira, el papel de la CISALRIL es un papel fundamental. Uno de los temas que nosotros hemos denunciado también como problema del sistema de salud es la interferencia política para el nombramiento de los funcionarios en el sector. Muchas veces no se nombra a la gente por sus capacidades, ¿verdad?, sino porque es el compañero del partido, sí, y es el que yo necesito colocar ahí. Y ese caso no es solo para la CISALRIL, es para todo el sector que gerencia el tema de salud. Debemos aspirar ciertamente a que en la CISALRIL se nombre un incumbente que pueda, o una incumbente que pueda realmente asumir el rol que necesitamos en materia de salud ahí en la CISALRIL. Bien, muchas gracias a la licenciada Alba Reyes, quien es coordinadora general de la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA. También las gracias a Horacio Montenegro por acompañarnos como cada miércoles desde Chile, y a ustedes por estar con nosotros. Recuerde que este programa estará disponible en nuestro canal de YouTube para comentar y compartir. Puede activar las notificaciones y ser parte de nuestra legión de seguidores de Revista 110 y Revista Médica.